legislador electo por el Frente Cívico, que antes de asumir se alejó del partido que conduce Luis Juez. Borelo armó el interior de la provincia de Córdoba en lo que respecta a cuestiones políticas para las pasadas elecciones a gobernador. ¿Qué pasa con el liderazgo de Luis Juez? ¿Por qué se alejan de él sus amigos como Campana, Giacomino y hoy Borelo? Todo esto y mucho más. Ya en este segundo bloque de Meridiano 64 le damos la bienvenida al legislador electo Rubén Borelo. Buenas noches, Borelo. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta que le queremos hacer es ¿por qué este alejamiento del Frente Cívico? Bueno, este alejamiento empieza a tomar forma a partir de apenas 2 días después de la elección, el 9 de agosto, a donde públicamente se expusieron cuando se expusieron, yo entiendo y según mi criterio, con mucha anticipación y en forma muy apresurada se expusieron las causas de la derrota. El propio Luis Juez me usó como chivo expiatorio y de alguna manera me endilgó la responsabilidad o gran parte de la responsabilidad de la derrota por algunas cuestiones que en definitiva yo no estaba de acuerdo. De hecho, planteó que los errores se habían cometido en el interior y luego los números, cuando uno analizó los números de la elección, se pudo ver claramente que la mayor pérdida de caudal electoral en el Frente Cívico se dio en Córdoba y en el Gran Córdoba. En el interior se mantuvo con respecto al 2007 el mismo caudal de voto, inclusive en muchos lugares se había mejorado. Además de eso, en el interior, por un trabajo que se venía haciendo desde el año 2007, se logró armar una estructura que permitió fiscalizar toda la elección, y no solamente el mero hecho de fiscalizar la elección, sino que se presentaron candidatos en 110 localidades, lo cual, hablo del mismo día 7 de agosto, en 110 localidades tuvimos candidatos del Frente Cívico, más los candidatos que se presentaron antes y después del 7 de agosto, lo cual hace un total de unos 140, 150 candidatos en toda la provincia en este año 2007, lo cual 4 años atrás era impensado que pudiéramos lograr semejante estructura. Y modestamente, junto a un equipo de colaboradores, fuimos los responsables de esta estructuración y de todo esto que creció el Frente Cívico en el interior. Entonces, después de tanto esfuerzo, tanto trabajo, fue un poco injusto tanto para el caso de mi persona, que sería lo de menos, pero también para el grupo de colaboradores y para la gente del interior, que hay que respetarla muchísimo, es lo que yo he hecho todo este tiempo. Fue muy injusto endilgarle la responsabilidad de la derrota a gente que había dejado todo, desde lugares muy difíciles de construir, porque el interior siempre fue peronismo y radicalismo, entonces fue muy difícil insertar y poder armar listas. Había lugares que nos costaba realmente mucho, había gente que tenía mucho miedo de integrar listas que no fueran de un partido u otro de los tradicionales. Borelo, Juez internamente hacia el Frente Cívico, ¿es una persona permisiva? ¿Usted podía plantear su estrategia o es algo que fue indicado por Juez? Porque se habla de que él supuestamente le exhibían encuestas que era ganador y luego no fue así. Mira, evidentemente, y eso sí te lo puedo asegurar, las causas de la derrota no es que si él tenía una percepción u otro, si le dijera una cosa u otra, o sea, los 12 puntos se pueden repartir en muchas causas. Una de las cosas que yo disiento y me separa de los análisis que hace la actual conducción del Frente Cívico es que no hubo tiempo y no hubo una reflexión importante, se apresuraron en dar las causas y no se analizaron las causas de la derrota. Yo creo que son muchas. ¿Falta autocrítica? Absolutamente, sí. No se vio ningún tipo de autocrítica, no se dio el tiempo necesario y difícilmente que si, y esto ya digamos un problema de quienes sigan en el Frente Cívico, que no es mi caso, si vos no analizás las derrotas, seguramente después vas a cometer los mismos errores cuando tengas que enfrentar un nuevo proceso electoral. Yo en esto tengo otra idea, ya estoy mirando para adelante, yo creo que la gente sufre los tiempos electorales, pero ya está, ya pasó y ahora hay que mirar para adelante y hay que
Si uno se fija en las plataformas electorales de los distintos partidos para Córdoba, casi todos con distintos tintes ofrecían lo mismo, mejorar la salud, fortalecer la educación, solucionar los problemas del agua y en definitiva hoy hay que trabajar para eso. Yo por eso tampoco comparto el tema de hacer una oposición totalmente destructiva. Pienso que se puede hacer una oposición constructiva, disentir cuando haya cosas que uno entiende que no son buenas para la gente, pero estar apoyando y votar leyes que sirvan para mejorar la calidad de vida y que vayan en consonancia con lo que uno trabaja y promete de alguna manera como político en las campañas políticas. Yo voy a estar trabajando de una forma constructiva, hacer que la gente, voy a ser leal, muy leal a la gente que me votó, que son cordobeses y son gente del Frente Cívico, que bueno, hoy, y quedó demostrado a partir de mi anuncio la semana pasada, a través de la web, quedó demostrado que hay mucha gente que está en la misma línea de pensamiento y que hoy está en desacuerdo con algunas líneas políticas que está enfrentando y las decisiones que van tomando la conducción del Frente Cívico. Algún tiempo atrás se alejó Héctor Campana del Frente Cívico, luego lo hizo Daniel Giacomino. Usted fue amigo personal de Luis Juez, sabemos que compartieron el liceo militar juntos, que llevan una amistad fuera de lo laboral. ¿Se siente traicionado por Juez? La verdad que es un momento difícil, son 35 años de amistad, yo de los 12 años lo conozco y tengo una amistad con él. Y la verdad que a partir del 2 de agosto, del 7 de agosto, cuando sucedió el tema de la elección y esto que te hablamos recién, un poco endilgar culpas, bueno, si bien estamos haciendo política y no amiguismo, uno espera así del amigo que tome otra posición, o sea, por ahí ser más reflexivo, inclusive ante la duda esperar y justamente por la confianza que te da un amigo, hablar con él y antes de expresarte o de tomar alguna determinación como la que tomó el propio Luis Juez conmigo. Yo estaba, como vos dijiste en el anticipo, a cargo de todo el armado político del interior y el día 9 de agosto, 2 días después, él me relevó esas funciones, poniéndolo en esas funciones al intendente Jesús María Gatica. Evidentemente que creo que no es el accionar que uno debe tener con un amigo, o sea, yo creo que tiene que existir la confianza y existe con un amigo la confianza suficiente para plantear estas cosas, para conversarlas y obviamente que si se llega a una determinación política, respetarla también, pero todo eso no sucedió, con lo cual sí, evidentemente a mí eso me ha generado una decepción muy grande y que hoy lleva a tomar esta determinación. Faltaban pocos días y bueno, iba a llegar el día de la asunción en la legislatura, yo iba a conformar un bloque separado al del Frente Cívico y bueno, entendí que era el momento de hacerlo público. ¿Por qué el Frente Cívico no le dio respaldo a ciertos candidatos a intendente del interior en ciudades en las que había más de un candidato a intendente que se decían del Frente Cívico? Sí, bueno, eso pasa un poco y ahí también se encuentran algunas diferencias que ya se evidenciaron durante la campaña política, en donde evidentemente el Frente Cívico es un poco una suma de distintas vertientes y hay veces que no se ponen de acuerdo. De todas maneras, hubo un criterio general cuando empezamos este año 2011 de apoyar y decidir apoyar a un candidato por localidad y como vos bien lo decís, hubo en algunas localidades que lamentablemente, luego de discutirlo bastante, por ahí, bueno, la autoridad y la conducción del partido decidieron no apoyarlo porque a lo mejor veían que no era un candidato que podía tener reales posibilidades, como, digamos, después la larga, inclusive acá en la propia ciudad de Córdoba, nuestro candidato no tuvo una performance electoral importante, bueno, se entendía y era un criterio que particularmente no compartía, de que si no había una buena performance antes del 7 de agosto se perjudicaba las chances electorales en lo que era la elección a gobernador. Entonces por eso hubo una decisión de no apoyarlo. Yo no lo compartí, pero bueno, Borelo, es la realidad. En el próximo bloque vamos a seguir hablando con Borelo acerca de este desmembramiento del Frente Cívico. No se mueve la pantalla de Canal 6, sigue Meridiano 64.
En este tercer bloque de Meridiano 64 seguimos hablando con Borello acerca de esta fractura que se sigue dando en el Frente Cívico. ¿Cree que Juez desobedeció de alguna manera los lineamientos de sus publicistas en cuanto a cambios de conducta? Mira, yo creo que en algunas cosas moderó el discurso y después, bueno, digamos, Luis es una persona que es bastante, se deja guiar un poco por sus propios instintos personales. Yo por ahí no me gusta y no quiero en esta etapa hablar mal de él, pero en definitiva por ahí digo lo que yo hubiera hecho. Creo que hay que ver que la política es muy dinámica y que la gente por ahí va cambiando. O sea, yo creo que en el 2003 realmente venimos de una crisis institucional muy grave. ¿Qué cambió en Juez desde el 2003 hasta el 2011? No, yo creo que no cambió mucho. O sea, yo creo que el que cambió fue la sociedad, fue la gente y cambió la situación de la sociedad. En aquel entonces estaba absolutamente fastidiada con los políticos y lo vio a Juez como un político diferente. Hoy es como que la sociedad ha visto una mejora, también inclusive en la situación económica. De hecho, ganaron prácticamente todos los oficialismos a nivel nacional, provincial. Y han ganado los oficialismos porque la gente tiene cierta comodidad y cierto conformismo. En aquel entonces no, quería un cambio muy importante. Yo creo que no cambió mucho. ¿Pasó a Y ser yo más creo de lo que mismo, la Juez? gente a lo mejor vislumbraba una gran posibilidad que después finalmente a lo mejor no terminó cubriendo las expectativas, las grandes expectativas que la gente se había hecho, pero en definitiva yo no creo que el cambio, a lo mejor sí tendría que haberlo hecho y acomodarse un poco, evolucionar un poco, prepararse más, pero bueno, reitero que yo no en esta etapa lo mío no es criticarlo a Juez, sino marcar que, bueno, yo en estos años, voy a hablar de mi caso, entré desde lo privado, no conocía nada de la política, es más, durante 2 o 3 años me costaba que dijeran que fuera político, es medio que cuando decían o me decían que era político miraba para otro lado, pero bueno, me fui preparando, fui trabajando, participé de seminarios, me fui de alguna manera capacitando en muchos aspectos y generándome ya digamos, una propia opinión, una propia formación que me lleva a pensar que, igual que el 2013, que la política es un instrumento maravilloso para cambiarle la vida a la gente, pero hay que hacerlo desde, no desde la crítica permanente, sino de buscar consenso, la construcción. No todo es malo, hay cosas que se pueden hacer de buena manera, hay que articular con lo privado. Hoy en Córdoba hay muchos empresarios que están teniendo inquietudes y se dan cuenta que de nada sirve que su empresa le vaya bien si a la sociedad le va mal. Entonces están generando foros, están generando asociaciones a donde se están empezando a preocupar por la formación de los políticos, porque si no, quedarse en la vereda del frente criticándolos y no hacer nada para que cambien es complicado. Hoy la sociedad en Argentina, solamente el 14% de la sociedad cree en los partidos políticos. O sea, hay un 85, 86% que no cree en los partidos políticos. Hablando de tiene partidos... un comportamiento, tiene una responsabilidad cívica y va y vota en las elecciones. Pero vota porque, bueno, es la obligación y la cumple y, bueno, el 70% vota. Pero en realidad hay un descreimiento en los partidos políticos. A partir de que están las autoridades, lo que le exige a las autoridades que hagan las cosas para que cumplan de alguna manera con las expectativas que crearon en una campaña política. Sabemos después que no se da, que no se cumple con todo, pero en definitiva es como que se está buscando un equilibrio y en alguna manera vamos madurando. Hablando de partidos políticos, internamente en el Frente Cívico, algún tiempo atrás, el candidato a vicegobernador Marcelino Gatica en compañía de Daniel Giacomino querían hacer como una especie de interna. ¿Le parece correcto luego haberlo designado como candidato a vicegobernador por parte de Juez, a quien quería hacerle una interna? Bueno, yo creo que por ahí está presente una falta de memoria,
Pero en definitiva es muy propia la política, esta falta de memoria, pero creo que la gente no hay que subestimarla y hay veces que esas cosas no las terminan de entender y si vos te lo estás planteando seguramente mucha gente también se lo planteó y no terminó siendo efectivo, de hecho el resultado no fue el mejor y a lo mejor esa es una de las tantos puntitos que van sumando para llegar a los 12 puntos de diferencia que hubo. Eso es por ahí plantear y ver y pedir al político algún tipo de coherencia, o sea, estuviste hace 3 años planteando una cosa y hoy te encontrás en otro lugar y la gente no se cree todo. Y yo creo, en definitiva, y para no eludir a tu pregunta, que probablemente sea una de las tantas causas de la derrota. Desde aquí hasta 2013 y a 2015, ¿cree que va a seguir diluyéndose el Frente Cívico o que se va a reestructurar y volver a fortalecerse? La política es muy cambiante, o sea, todo puede ser. Si uno tiene que decir por la foto que saca hoy y lo ve de alguna manera complicado a la situación, pero bueno, depende de otras circunstancias, depende de cómo les vaya a quienes gobiernen, o sea, son muchas las... Y si realmente se hace esto que uno ve que está faltando, que es una autocrítica, si hay una reflexión, si se ven los errores que se cometieron y se los corrige. A veces es difícil, cuando la persona pasa cierta edad es difícil que cambie, ¿no? Pero la última pregunta del programa del día de hoy. Todo es posible. ¿Está más cerca del kirchnerismo? Yo tengo relación, y lo he dicho públicamente, con el secretario general de la Presidencia, con Carlos Zanini, que es una relación de gestión. Yo soy una persona de gestión, yo voy a trabajar por hacer cosas para Córdoba. Yo creo que a Córdoba le viene bien tener una buena relación con la nación, y si en ese sentido uno puede colaborar y aportar el humilde granito de arena para traer algo y gestionar algo para el municipio, la provincia, yo voy a estar ahí. Pero no estoy hoy enrolado en las filas del kirchnerismo, pero bueno, voy a trabajar, ya estoy trabajando en algunos proyectos, en algunas cosas que desde mi humilde posición de legislador en la provincia de Córdoba voy a trabajar para los cordobeses y creo que si esa relación es útil, la vamos a aprovechar. Borelo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Damos por finalizado este Meridiano 64 del día